¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, a Gabriel Rodríguez, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, Buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, a ver, vamos a hablar de muchos asuntos vinculados a la Comisión de Salto Grande, a la represa, que por cierto es una obra emblemática, ¿no? De hecho, el año pasado terminó de cumplir 70 años, ¿no? Y me parece que es una fecha muy importante, un mojón bien importante para destacar una obra binacional que involucra a Uruguay y Argentina, que seguramente, como el relacionamiento de los países, habrá fluctuado en cuanto a la importancia y al trabajo, pero que no deja de ser un emblema para las dos naciones. Sí, efectivamente, yo creo que es un emblema para Uruguay, es sin duda una de las obras de infraestructura más importantes de la historia del país. Y están así, sí, hay que tomarlo en cuenta como una de las obras de infraestructura más importantes de la historia del Uruguay. Desde mi punto de vista, sí, fíjate que es una obra que representa al día de hoy, a casi 40 años de haber empezado a generar energía, más del 40% de la demanda que suministra UTE al Uruguay. O sea, a 40 años, hace unos años atrás, el impacto de Salto Grande era aún mayor. O sea, sí será importante ser el responsable del suministro de una parte tan importante de la demanda de energía eléctrica y a un costo extremadamente bajo como lo es el funcionamiento de Salto Grande. El 30 de diciembre del 2016 se conmemoraron 70 años de la firma del convenio que firmaron los presidentes de ambos países o los representantes nacionales de ambos países en 1946, por el cual acordaron la creación de la Comisión Técnica Mixta con el cometido de administrar las aguas del río Uruguay, así lo dice, y acordar que las aguas serán usadas en igual parte y de forma común. O sea, uno cuando relee el convenio, que en realidad son pocas hojas de convenio o escritas, puede ir apreciando en cada párrafo el trabajo que debe haber llevado de elaboración y de trabajo diplomático en lograr el acuerdo de dos países que venían en situaciones de cierta conflictividad desde años atrás por algunos litigios de las islas del río Uruguay que habían habido. Aquella época del enfrentamiento de Uruguay con el gobierno de Perón. Que habían habido, exactamente. Esto sella un poco ese tema y da un paso mirando al futuro y acuerda entonces la creación de esta comisión que tendrá como cometido la administración del agua del río Uruguay en esa época, dándole prioridad al uso del agua en 4 temas fundamentales, que eran en primer lugar el uso doméstico y sanitario, en segundo lugar la navegación, en tercer lugar la generación de energía y en cuarto lugar el riego. De esas prioridades uno puede evaluar hoy lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho y ponerse a discutir un poco sobre ese tema. Obviamente la navegación es un tema pendiente aún en el río Uruguay, no solo más allá de Salto Grande, sino aguas abajo de Salto Grande. Por suerte se están dando pasos importantes ahora con el dragado del río Uruguay. Claro, el tema pendiente en cuanto a poder explotarlo de mejor manera. Claro, no quiere decir exactamente, que a que se haya concluido el proyecto inicial. Por ejemplo, Salto Grande tenía incluido en su proyecto inicial una esclusa de navegación que se construyó parcialmente, pero nunca llegó a terminarse. Pero en lo que tiene que ver con el agua para uso doméstico y sanitario, lo que tiene que ver obviamente con la generación de energía, ese cometido se ha cumplido cabalmente y si repasamos la historia, bueno, ha sido una historia que ha demorado mucho en ir construyéndose, porque de firmarse... Eso de los 70 años de la firma del convenio hasta que empezó a generar, pasaron 30 años. El primer documento se firmó en 1938, que es un acta sobre el río Uruguay que firman ambos países. Luego en el 46 se firma el convenio para el aprovechamiento de lo rápido del río Uruguay. Y recién en 1974 empieza la construcción de Salto Grande. En el 79 la primera turbina empieza a generar y en el 83 están en servicio la totalidad de las máquinas. En el 94 se cancela la deuda de Salto Grande, o sea, Salto Grande desde el punto de vista contable cancela todas sus deudas con los organismos de crédito. Y bueno, y ahí va la historia caminando. Y ustedes hacen un documento que obviamente yo lo leí para preparar la entrevista de hoy, en el cual hacen especial hincapié, no hablo de cuestiones políticas, pero me llamó la atención que ustedes hacen como un especial énfasis en el mojón del año 2005, de cómo Uruguay cambia su posición
hacia el trabajo a desarrollar, o por lo menos los lineamientos a desarrollar allí en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? Es decir, apostando a la austeridad, pero también a volcar recursos hacia la ciudadanía, no sé, una mayor integración social de la represa de Salto Grande para con la comunidad, tanto del lado de Salto, obviamente, como también del lado de Entre Ríos en la República Argentina. ¿Fue correcta la interpretación que hice? ¿Para ustedes es un mojón también el 2005? Bueno, sí, en realidad hay que decir que nos comprenden las generales de la ley, porque nosotros formamos parte de una dirección uruguaya en Salto Grande que está allí desde el 2005, o sea que en nuestra opinión es interesada, entre comillas, y obviamente que defendemos mucho lo que hicimos desde el 2005 para acá. Eso no quiere decir que no se reconozca lo que se hizo históricamente y lo que se hizo antes, fundamentalmente en la etapa de construcción y en los primeros años, donde hubo mucho trabajo técnico de ingeniería, donde se ajustaron las cuentas entre los dos países, donde la energía que se producía por Uruguay iba aumentando paulatinamente, porque Uruguay en realidad pagó con energía gran parte de la obra de Salto Grande. Argentina tomaba más energía al principio. Pero lo que sí recalcamos con mucho énfasis que a partir del 2005, donde asume una nueva delegación de Uruguay y en la que yo estoy desde ese año, he permanecido a lo largo de los sucesivos periodos de gobierno, el énfasis de la delegación del Uruguay en Salto Grande ha estado puesto básicamente en tres pilares, ¿no? En profesionalizar la gestión del organismo internacional lo más posible, en darle prioridad absoluta a lo que son las inversiones necesarias y el mantenimiento del complejo hidroeléctrico, y en la recomposición de los vínculos con la comunidad, por llamarla de alguna manera, mirando básicamente del lado uruguayo, porque el relacionamiento de los países es diferente, hay normativas distintas, incluso legislaciones diferentes de Argentina y de Uruguay. Y bueno, nosotros fuimos, también hay que reconocerlo, descubriendo y conociendo de a poco esa relación que existe, ese vínculo entre la comunidad y la represa. Y si bien al principio podemos haber llegado con una visión excesivamente técnica, es decir, de darle prioridad a la infraestructura, fuimos con el paso del tiempo también aprendiendo a valorar adecuadamente el lugar que Salto Grande tiene en toda la región. No hablamos solo de Salto, ¿no? Desde el punto de vista de un organismo internacional, donde hay una importante cantidad de personas empleadas, con buenos ingresos, con bastante nivel de profesionalización, y que la comunidad mira a Salto Grande por muchos aspectos. Esto no es hacer leña del árbol caído, ni querer andar poniéndose con el dedo acusador a decir las cosas mal que se hacían antes, pero sí me interesa conocer qué es lo que ustedes visualizaron como una problemática al llegar en el año 2005, y quizás lo que más les costó en cuanto a la posición que Uruguay tenía de gestión de lo que le corresponde de la represa de Salto Grande, y en lo que ustedes quizás les costó más cambiar, o quizás desde algún punto de vista también identificaron que era una problemática y la pudieron solucionar. Bueno, una de las cosas que nosotros en la que pusimos mucha energía, vale la aplicación del término, es en lo que tiene que ver con el ingreso de recursos humanos del lado uruguayo, por lo menos. La historia desde Salto Grande, principalmente de los últimos años previos al 2005, ¿no? De la década 90 fundamentalmente y los 2000, con respecto al acceso del personal a los puestos de trabajo, no es, desde mi punto de vista, la mejor historia, en el sentido de que había mucho ingreso por clientelismo político, históricamente eran tratadas las empresas públicas. Desde 2005 para acá, el concurso para ingresar a Salto Grande se transformó en la herramienta de acceso, valorando exclusivamente las capacidades y el nivel de conocimientos del personal que se requería. A ver, cuando se habla muchas veces a nivel político del clientelismo, de usar empresas o lugares para pagar favores para quienes hayan trabajado en una campaña, ¿usted interpreta que ahí, por ejemplo, había un claro ejemplo? Sí, es clarísimo y es conocido por toda la gente que trabaja en Salto Grande y por toda la gente del departamento, ¿no? Nosotros tuvimos, había gente, por ejemplo, en Salto Grande que se daba el lujo de decir, yo conseguí un empleo, no un trabajo, respondiendo esto a la persona que le mandaba hacer alguna tarea específica, ¿no? Sí, eso era así. Esto no intenta
no deja de ser más que el reconocimiento histórico de lo que pasó, sin intentar achacar responsabilidades o culpas. A partir de 2005 intentamos cambiar esa historia y yo creo, sinceramente, que lo hemos ido haciendo y logrando. ¿Y el relacionamiento con Argentina? Porque si uno se pone a pensar desde el 2005 hacia la fecha, hemos pasado, yo diría, casi por todos los estados, sí, una relación hasta ciclotímica, uno podría decir, ¿no? Momentos de mayor cercanía, hablo entre los gobiernos, entre los poderes ejecutivos, de mayor cercanía, de una luna de miel que después se termina rompiendo, del divorcio más extremo, corte de puente, una situación del litoral totalmente enemistado. Ahora, últimamente, con el gobierno de Macri, de hecho, el presidente de la República la semana pasada, cuando hace el mensaje del 1 de marzo, destaca como uno de sus logros cómo se ha recompuesto la relación con Argentina. ¿Cuánto afecta eso al funcionamiento de Salto Grande? Bueno, nosotros debemos de ser claros en este tema. Aún en el peor momento de la relación de Uruguay con Argentina, a partir del 2005-2010, en Salto Grande logramos como que encapsular esa situación. En aquel momento quien presidía la delegación del Uruguay era el ingeniero Topolansky, y Salto Grande estuvo bastante por fuera del conflicto. Se priorizó exclusivamente el complejo hidroeléctrico. De hecho, el puente de Salto Grande fue el único puente que no se cortó. Creo que hubo algún día o un par de días que llegó a cortarse, pero fue el único vínculo de los 3 que cruzan el río Uruguay que se mantuvo abierto. Esto también creo que no es gracias exclusivamente a la gestión política de quienes estábamos en la represa, sino que también el vínculo entre Salto y Concordia es muy fuerte. Históricamente es muy fuerte y tal vez se ha profundizado a partir de la existencia del puente que corona la represa. Entonces, las propias comunidades trabajaron para que eso no pasara. En cuanto a la relación política a nivel de la dirección de Salto Grande, el tema se sobrellevó bastante bien. A partir del cambio de la delegación con el nuevo gobierno, yo creo que ha cambiado para bien, hay señales. ¿También ustedes notan una mejoría en la relación? Sí, por lo menos a nivel de discurso, a nivel de expresión de deseos, a nivel de declaración de objetivos, hay hasta alguna cercanía mayor con quienes hoy están al frente de la delegación argentina. Con los anteriores logramos pilotear timonear el barco bastante bien por 10 años y bueno, tuvimos que, como en todo organismo de este tipo, negociar, acordar, aceptar cosas que a veces no nos gustaban para lograr otras. Eso es inevitable en este tipo de organismo en el que la dirección es colegiada, o sea, o hay acuerdo o no se avanza. Entonces estábamos obligados a negociar permanentemente. Pero ahora notan incluso una mayor sintonía en cuanto a los objetivos. Sí, se nota una mayor sintonía con los objetivos. En principio también hay mayor sintonía en lo que tiene que ver con el ingreso de personal, en lo que tiene que ver con mirar hacia adelante y a largo plazo la central. En fin, estamos todavía, la delegación argentina asumió Salto Grande en mayo del año pasado. Y bueno, les ha llevado tiempo aterrizar, porque es mucha cosa. Ellos tienen, además de la gestión de la represa, tienen otras cosas vinculadas a Salto Grande a nivel de la provincia o de la ciudad de Concordia. Y bueno, estamos todavía en un periodo de reconocimiento. Este año uno de los objetivos que tenemos planteados es en el primer trimestre del año o en el primer cuatrimestre más tardar poder definir un plan estratégico en común acuerdo, porque hasta ahora venimos trabajando con lo que ya teníamos acordado de antes. Y eso va a obligar a que pongamos arriba de la mesa, bueno, todos los puntos de vista sobre los temas importantes de Salto Grande. Y hablando hacia el futuro, sé que hay un plan de inversión en el cual se está trabajando, que, a ver, uno podrá sorprenderse con la cifra, se habla de cerca de hasta $1.000 millones de inversión en unos 30 años, es mucho dinero, pero claro, también, y eso hacia allí va orientada la pregunta, también me imagino que debe ser un plan de inversión necesario para que la represa siga vigorosa y porque toda obra de infraestructura necesita una remodelación y una actualización de equipos. Sí, es así. Nosotros estamos desde el año 2013 aproximadamente, empezamos un proceso con el BID, que logramos una cooperación no reembolsable, una donación del BID para llevar adelante un estudio profundo de todo Salto Grande, que además de la represa es todo el cuadrilátero de transmisión que llega hasta San Javier del lado uruguayo y que vincula con Argentina los dos sistemas eléctricos. O sea que además de generación es transmisión de energía.
entendíamos que era necesario tener a más de 30 años, casi 40 años de funcionamiento, un diagnóstico integral de todas las instalaciones y una propuesta de inversiones a mediano y largo plazo. Ese estudio se hizo con consultoras internacionales y con personal propio también. Está terminado y está ahora en manos de ambos gobiernos a través de los ministerios respectivos, el Ministerio de Industria y Energía en el caso de Uruguay, la Secretaría de Energía en el caso argentino y de Planificación también. Y bueno, está dentro de los temas que los gobiernos, estamos conversando con los gobiernos para ver cómo lo encaramos a futuro. El plan incluye inversiones de hasta aproximadamente 1.100 millones de dólares y en un periodo de 30 a 35 años, como tú dices. Estamos hablando de que si empezáramos hoy a trabajar, terminaríamos dentro de 30 años con ese plan y con más de 60 años de funcionamiento de Salto Grande. O sea, es más que obvio que hay que intervenir en Salto Grande. Habrá que ver de qué manera, cuándo se empieza. Estas cosas llevan mucho tiempo, la planificación, la ingeniería, el diseño de planos, la escritura de pliegos, el llamar a licitación, el recambio, la intervención en la infraestructura no se puede hacer toda de una vez, hay que ir haciéndola año a año para no perder mucha energía producida. Entonces, sin dudas, Uruguay y Argentina, pero Uruguay, que es en donde más impacta, en los próximos años va a estar viendo ese proceso seguramente. ¿Y cómo se financia? Y bueno, ese es uno de los temas que los gobiernos tienen que resolver, seguramente mediante préstamos internacionales, buena parte tendrá que venir de UTE, supongo yo, porque Salto Grande entrega su energía a UTE y como te decía hoy es una porción muy importante de la energía que UTE entrega al consumidor final. Esos temas que... Pero, por ejemplo, ¿serían partes iguales? Sería, absolutamente, sí. Todas las Uruguay tendría que poner, pongamos, 500 millones de dólares. Exactamente. Todas las inversiones de Salto Grande son inversiones comunes, mitad y mitad se tienen que financiar por cada uno de los países. Y en el caso uruguayo tendrá arriba de la mesa, bueno, la evaluación de este tema junto a la matriz energética, junto a un montón de cosas más que irán viendo cuándo es el mejor momento, pero la decisión se tiene que tomar entre los dos. No la puede tomar ni solo Uruguay ni solo Argentina. Y hay una necesidad, ya decíamos, en algún momento hay que hacerlo, pero hay una necesidad de resolverlo en el corto plazo porque bueno, cuanto antes posible es mejor. Hay un deterioro de la infraestructura más allá de las inversiones que se hayan hecho. No, la infraestructura está bien. Una de las conclusiones del estudio del BID es que comparada con otras centrales similares, Salto Grande está en un óptimo estado porque en realidad se ha venido haciendo un mantenimiento exigente y rutinario todos los años y particularmente en los últimos 10 años también, pero estamos entrando en una edad donde algunos componentes llegan a acercarse al fin de su vida útil. La idea es anticiparnos a ese momento para no tener problemas. Nosotros ahora estamos trabajando, la semana que viene vamos a tener una reunión en Salto Grande, en la presentación, en el ajuste de un plan de inversiones a corto plazo, que seguramente va a andar entre los 100 y los 150 millones de dólares entre ambos países, que apunta a priorizar aquellas inversiones más importantes y más urgentes y que seguramente tendrán que llevarse a cabo entre los 5 a 8 años próximos. Y eso es lo que sí o sí tendrán que encarar los gobiernos. Vale decir que hoy por hoy ya se hacen inversiones en Salto Grande, ¿no? Ya se tiene un plan de inversiones anual en el que con una cadencia menor y con un monto de inversiones menor se viene haciendo para mantener todo en excelentes condiciones. Gabriel Rodríguez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Seguramente seguiremos conversando porque, bueno, ya vemos que por lo menos el tema de la inversión que hay que realizar va a estar muy presente. Bueno, muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.